Voy a hablar de Francisco, los últimos días de Francisco, la enfermedad, la muerte, para luego también hacerlo de Jacinta, su hermana. Y lo hago porque aquí nos muestra la heroicidad de estos niños. El 13 de mayo, recordemos, cuando Lucia oye de los labios de la Santísima Virgen, que viene del cielo, se apresura a preguntar, ¿yo iré también al cielo? Y la Virgen dice, sí, irás. Lo mismo sucede cuando pregunta por su prima, y Jacinta también. Pero cuando pregunta por Francisco, la cosa se complica, porque la señora pone condiciones, y Francisco también, pero tendrá que rezar muchos rosarios. El hermano de Jacinta, por otra parte, será el primero en partir. Y a pesar de que en esa primera aparición parecería que hubiera sido el último. Es decir, deducimos que había completado a los ojos de Dios el número de rosarios que era necesario que rezase para entrar en el cielo. Mientras pastoreaba el rebaño por la sierra, se aislaba para rezar el rosario sin parar. A partir de que supo eso, que tenía que rezarlo, claro. Y cuando se vio obligado por la enfermedad a guardar cama, siempre que se encontraba solo, rezaba el rosario. Rezaba 8 más rosarios al día. Tiempo vendrá en que no tendrá fuerza ni para rezar al menos uno. Y tiene pena por no poder rezar el rosario completo. Porque cuando ya no se puede poner en pie, algunas veces se queja la madre que ya no es capaz de rezar el rosario entero. Al llegar a la mitad se cansa. Y la madre para consolarlo, cariñosamente le dice, bueno, le aconseja que rece al menos Padre Nuestro y Ave María con el pensamiento que la señora igual los aceptaría. Y cuando sentía una ligera mejoría, aprovechaba para dar un paseo y se acercaba a Cova de Iría. Recomendaba con frecuencia a su madre que no se olvidase de la oración que la Santísima Virgen les había enseñado a los tres, porque él nunca se olvidaba de rezarla. Se refiere a la que ponemos como jaculatoria, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Recuerdo que esta es la oración sin otros agregados. Bueno, y cuando alguno le decía que había de mejorar, su respuesta era no, un no dicho con aire misterioso y en un tono que impresionaba mucho, como alguien que sabe que no. Sabía perfectamente hacia dónde iba. Y la postración en que le sumía la enfermedad no era obstáculo para que estuviese siempre contento y alegre. Solo Dios sabía lo que le costaba esa sonrisa. Y normalmente era muy reservado Francisco, no hacía confidencias sobre su vida interior, solamente con Jacinta hablaba y con Lucia. Y nos cuenta Lucia, Francisco era muy reservado. En su enfermedad sufría con una paciencia heroica y nunca dejaba escapar gemido alguno, ni la más leve queja. Antes de morir le pregunté, Francisco, ¿sufres mucho? Sí, pero lo sufro por amor a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Y otras veces respondía, bastante, pero no tiene importancia. Sufro para consolar a nuestro Señor y luego dentro de poco voy al cielo. Esta misma discreción le movió a entregar a la prima la cuerda con la que tanto se mortificó. Y no se olvidaba de aprovechar todas las ocasiones para recoger lo que podía como sacrificios.
Tomaba todo cuanto la madre le llevaba, dice Lucia, y nunca llegué a saber si alguna cosa le repugnaba. Muchas veces sucede que una persona activa, apostólica, de repente se ve postrada. Y el enemigo, Satanás, aprovecha esta situación para convencerla de que es una carga para los demás, que su vida es una vida inútil, que es un estorbo. Entonces es necesario repetir una y mil veces que en esa situación, más que nunca, cuando la vida se convierte en muy útil para la familia y para todo el cuerpo místico, para la iglesia, atrayendo sobre las personas las mayores bendiciones de Dios, de un modo muy especial sobre quienes los atienden. Es que hay que recordar las palabras del Señor cuando habla del juicio final, ¿no? En verdad os digo, cuanto hicieseis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y él está ahí, Francisco, reducido a la inactividad a causa de esa gripe neumónica, limitado incluso en la capacidad de rezar. Francisco procuraba de todos modos dar el menor trabajo posible y siempre con la preocupación de ahorrar sufrimiento a los suyos. Ocultaba entonces el peso de la cruz. Mientras estuvo enfermo, los niños entraban y salían de su habitación con total libertad. Le hablaban desde la ventana, le preguntaban si estaba mejor. Y él ejercía sobre todos los que iban a verle una misteriosa atracción. Y acudían a su habitación incluso a riesgo de contagiarse. No obstante, prefería estar solo para continuar en silencio su oración contemplativa. Solo estoy a gusto, le decía a veces, si estáis aquí Jacinta y tú, le dice a Lucia, ¿no? Es que con ellas podía hablar libremente de las maravillas que habían vivido en común, que habían compartido con el ángel, con la Virgen. Y delante de las personas mayores que le visitaban, guardaba silencio y respondía con pocas palabras a lo que le preguntaban. Pero todos los que lo visitaban, tanto del pueblo como de fuera, se sentaban junto a su cama, a veces por largo tiempo, y decían, no sé qué tiene Francisco, a su lado estamos felices. Algunas vecinas comentaban, es todo un misterio que no logramos entender. Son niños como los demás, no nos dicen nada y junto a ellos percibimos un no sé qué diferente a los demás. Da la impresión al entrar en el cuarto de Francisco como si estuviéramos en la iglesia. Esto lo decía una mujer que por lo demás no mostraba para nada creer en lo que había ocurrido. Tan convencidas estaban las personas de la santidad de Francisco que le encargaban intenciones urgentes. Un ejemplo, un día entra en la habitación de Francisco una mujer, una vecina llamada Mariana, que estaba afligida porque el marido había echado a su hijo de la casa y pedía la gracia de la reconciliación entre ambos. Francisco le respondió, quédese tranquila, pronto iré al cielo y al llegar pido esta gracia a Nuestra Señora. Y cuenta Lucia que justamente el día que muere Francisco, el hijo le vuelve a pedir perdón al padre que no se lo había otorgado antes, lo hace por segunda vez. ¿Y por qué no le había otorgado el perdón? Porque no quiso sujetarse a las condiciones que le ponía el padre. Pues aceptó cuando el padre le pidió y se restableció la paz en aquella casa. Bueno, estos son algunos de los rasgos, vamos a seguir con este tema. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima. Francisco, Niño Santo de Fátima, ruega por nosotros.